Hora para todos y por eso todos son bienvenidos. En tu radio somos Mágica 1220. El siguiente programa pagado no representa la opinión de J&V Communications Inc., de sus directores o empleados. La Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee les presenta su programa radial Sembrando Esperanzas con su pastora Lisette Colón. Sembrando esperanzas para cosechar amor y paz. Y ahora con ustedes la pastora Lisette Colón. Muy buenas tardes, amigos y amigas que me escuchan en el día de hoy. Le doy las gracias por estar conmigo y acompañarme en esta hora de su programa Sembrando Esperanzas. Así es que reciban un caluroso saludo de su amiga y hermana, la pastora Lisette Colón, de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee. Les doy la bienvenida a este programa que es parte de la obra misionera de alcance y evangelismo de la iglesia que pastoreo, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Les hago una invitación especialísima a que se mantengan en la sintonía por la próxima hora, pues este programa está programado y está formateado y está dirigido por el Santo Espíritu de Dios para ministrarle y bendecirle a usted, amigo oyente, de manera especial y grandemente. A través de este programa buscamos que la palabra de Dios sea administrada de manera fiel y que a través de ella puedas encontrar respuestas en las Santas Escrituras y de esa manera sembrar, tanto en usted como en el resto del prójimo y del mundo, en todos nosotros y en el prójimo, como le dije, la esperanza de la vida buena y verdadera que se encuentra en Cristo Jesús. La iglesia que pastoreo, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, está ubicada en la 3016 West Vine Street. 3016 West Vine Street. Esto queda en la 192 en la ciudad de Kissimmee, en los predios de la Escuela e Iglesia Luterana Trinity. 3016 West Vine Street, en Kissimmee, en la 192. Y nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana para el servicio de adoración. Así es que, hermano y hermana que me escucha, le hago una invitación personal a usted, a que si no tiene una iglesia en donde congregarse, vaya y nos visite todos los domingos a las 11 de la mañana, Iglesia Reconciliación ubicada en la 3016 West Vine Street, de la 192 en Kissimmee. Sin embargo, si usted tiene una iglesia de él, más de 100% a la misma, a Dios sobre todo, por supuesto, y trabaje y ayude en los ministerios para que el conocimiento y la palabra del Señor sea esparcido. Y en cualquier momento que desee comunicarse conmigo, lo puede hacer llamándome al 407-414-8577. 407-414-8577. También puede visitar nuestra página electrónica iglesiareconciliacionorlando.org. iglesiareconciliacionorlando.org, o también ir a Facebook, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, y una vez allí le da like, me gusta a esta página y puede ver muchas cosas que están ocurriendo en esta comunidad de fe. Y si desea escribirme, también lo puede hacer a mi email, pastoracolon1, pastoracolon1, esto es el número 1, @gmail.com, pastoracolon1 @gmail.com.
Bueno, hermanos, en pasados programas hemos hablado de los frutos del Espíritu, de las virtudes del cristiano. Una de esas virtudes es la humildad. Por lo tanto, y de entrada le digo que el tema del día de hoy es uno que reta al ser humano en tantos niveles. Mire, no solo a nivel personal, sino a nivel social, y dependiendo del rol que usted tenga en la sociedad, también puede ser un reto a nivel mundial. Es interesante poder entender cómo una persona humilde, que demuestre la humildad, pueda sobrevivir en el mundo de hoy, en donde la dinámica es dar al frente o escalar lo más posible o tener lo mejor para que nadie te mire de reojo. Pues fíjese que en las reuniones de autosuperación usted escucha técnicas para usted escalar de manera tal que usted sobresalga en la seguridad, sobresalga en la productividad y así por el estilo. Pero es solo en las Sagradas Escrituras que uno puede leer y palpar la importancia de la humildad en el ser humano. Ser humilde es una virtud que el ser humano debe de conscientemente ponerse como objetivo. Si usted quiere y desea acercarse más a Dios y parecerse más y más a nuestro Jesús. Así es que vivimos en un mundo que nos ejerce presión por alcanzar muchas cosas, pero es Dios mismo quien nos va dirigiendo a alcanzar la humildad necesaria para poder vivir una vida regocijada en Él. Una gran diferencia es que en el alcanzar la humildad no estamos compitiendo con nadie como lo haríamos cuando competimos por una posición o un aumento de sueldo o por cumplir cuotas de ventas. Dios no nos pone a competir con nadie, mas sí nos da las oportunidades para ir desarrollando esa virtud, la humildad. Y es aquí en donde el ser humano debe de sopesar los motivos para hacer lo que somos o hacer lo que hacemos. Vea cómo el ser humano que pone más peso en alcanzar ciertas cosas en el mundo, si está determinado en hacerlo, lo alcanza. Pero hay que ver la duración de esa escala. Pues hermanos, las cosas del mundo son efímeras, pasajeras. Mas, sin embargo, cuando el ser humano desea obedecer y alcanzar el estado de humildad del cual la palabra de Dios nos habla, podremos ver que ese alcance es eterno, mire, a menos que usted mismo lo destruya. Más aún de ese estado de humildad y del temor u obediencia a Dios, se desprende otras bendiciones. Vamos a ver lo que encontramos en Proverbios 22. En el versículo 4 nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y estas son bendiciones eternas cuando el estado humilde permanece. La humildad, hermano y hermana, es una característica del alma que nos prepara para tener fe, para cultivar ese granito de fe que está dentro de nosotros. Sabiendo esto, vemos cómo los seres humanos viven entonces en una batalla interna, porque a pesar de reconocer esta característica y verla como lo que es, una virtud hermosa y valiosa, estas mismas personas desean sí poseerla porque vamos a poner las cosas claras. La desean, pero también no la desean. No la desean porque va en contra de lo que es el ego y del orgullo. Cuando la desean es por razones que no son las que dice y las que encontramos o las que siguen los mandatos divinos. En una ocasión escuché a una persona decir que aquel que decía de sí mismo que era humilde, ya por el hecho de haberlo dicho, dejaba de serlo.
La verdad que hay que ver cómo se interpreta eso. Muchas veces uno puede estar de acuerdo, otras veces no. Yo no estoy muy de acuerdo con esa persona, pero veo ese comentario de tal manera y entonces lo hace cierto. Depende del contexto en que la persona acepte su estado de humildad. Lo que he escuchado es muchas personas que se llaman humildes, pero lo que dicen y hacen, mire hermano, va en contra de lo que la humildad espiritual es. Algunas personas se dicen humildes como para ganar el favor de otros, pero es una forma de elevar su ego y su opinión propia. En ese contexto, pues entonces lo veo incorrecto, como lo estaba mencionando aquella persona que escuché. Y la verdad del caso es que las virtudes del cristiano, hermano y hermana, no hay que estarlas diciendo, porque mire, las mismas fluyen desde dentro del ser humano que vive en Cristo y son palpables por los que están alrededor de uno. Más aún son conocidas todas por Dios. Por lo tanto, amigos, hay dos puntos encontrados entre el orgullo del ser humano, su ego, y la humildad. Es evidente en la Biblia, así es que si tiene lápiz y papel con usted, vaya anotando que les voy a dar unas citas bíblicas en donde encuentra ejemplos de estos dos puntos encontrados o cómo se sustenta la humildad. Dice la palabra en Santiago en el capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De igual manera en Lucas 14, versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso. Continúo en Proverbios en el capítulo 29, versículo 23, que dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. También en Proverbios en el capítulo 16, versículo 19, dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Qué palabras más impactantes para una sociedad como la que vivimos, hermanos. Mire Salmo 37 en el versículo 11 que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y también en Mateo 18, el versículo 4, cualquiera que se humille, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y para terminar las citas, Santiago 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vean, amigos y hermanos, cómo en el mundo se busca el considerarse superior a los demás. Ese es el orgullo, mas no la humildad, que es considerarse indigna. Mire, muchas personas entienden que si se humillan, que si viven unas vidas humildes, están pecando contra su propio ser. No, Señor, cuando usted se humilla ante el Señor, quiere decir que usted entiende que es una persona, pues que es pecadora y por lo tanto el pecado, la condición de pecado lo hace indigno de merecer o recibir algo. Esto es importantísimo para el creyente porque nadie debe de sentirse, hermano y hermana, merecedor del favor de Dios simplemente porque somos pecadores y defraudamos a Dios en pensamiento, en palabra y en obra. En contra de Dios, en contra de uno mismo, en contra del prójimo. Y muchos podrán pensar, no, Señor, si yo siempre estoy en la iglesia y estoy haciendo los ministerios de la iglesia. Mire, hasta que venga una persona que piense diferente a usted, ya algunas veces, o en la gran mayoría de las personas, lo que hacen empiezan a juzgar a esta persona que piensa diferente a usted. Si a usted no le toca eso, pues santo y bueno sea. Pero la gran mayoría de las personas algo tienen porque son pecadores, somos todos pecadores. ¿Quién es digno del favor de Dios? Mire, nadie lo es. Pero veamos lo que dice Lucas en el capítulo 18, del versículo 9 al 14.
la parábola del publicano y del fariseo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así oraba. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, hermanos, por respeto y reverencia a Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio en mí, pecador. Os digo, dice la palabra, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo que se exaltó a sí mismo no logró favor de Dios, mientras que el publicano, quien confesó ser pecador, alcanzó misericordia. Gloria a Dios. Qué bendición para este hombre, hermano y hermana. Pero que muchos hay como el fariseo en este mundo, que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga que atraviesa el suyo. En resumen, hermanos, el ser humano, el cristiano, debe de buscar perfeccionar su carácter para reflejar las cualidades de Cristo Jesús. Sobre todo su humildad. Dios siempre condena ciertamente el orgullo, mas siempre aprueba la humildad. En Jesús, hermanos, tenemos el ejemplo perfecto de alguien que siempre andaba con el espíritu de humildad. En Filipenses capítulo 2 del 6 al 7 dice lo siguiente: el cual, refiriéndose a Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A diferencia de nosotros, hermanos, seres imperfectos e inferiores, que siempre busca el destacarse para ser reconocidos, Jesús no buscó la grandeza. Mira lo que ocurre. El ser humano busca ser reconocido por medio de los logros, de que le subleven sus egos. Mas miremos a Jesús, que era reconocido en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier aldea, sin tener la necesidad de entrar con comparsa, ni bombos, ni platillo. Más bien la palabra de Jesús se humilló a sí mismo, pero después de humillarse, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra encontrada en Filipenses 2, versículo 9. Mire, nuestra preocupación, hermanos, no debe de ser el desplegar nuestra importancia, más bien ser semejantes al Maestro, y eso honra y da gloria a Dios, pues viviendo Cristo en nosotros y nosotros en Él, debe de buscarse el manifestar un espíritu manso, sumiso y humilde, y por gracia y placer de Dios, Él mismo nos exaltará cuando así lo entienda propio. Es interesante cómo la humanidad se crea ídolos, es decir, se proporcionan ellos mismos un lugar en donde ellos se idolatran o también idolatran a otras personas creándole como un altar. Y lo maravilloso de todo esto es que cuando esos ídolos caen, hermano y hermana, tiembla la tierra verdaderamente. Vea que cuando uno idolatra a una cosa o a una persona es porque la ha sublevado de manera tal que usted tiene que mirar a lo alto, pero ve lo incorrecto y alcanza a llegar a ver a eso que ha idolatrado, y mientras más alto lo ponga a cosas o personas, sea lo que sea, más fuerte será esa caída, porque cualquier cosa que no sea Dios será pasajera.
tiene falta y caerá. Solo Dios está en lo alto y se mantiene porque no hay nada ni nadie quien pueda hacerle caer. Mire, si usted es humilde, usted no corre el peligro de caer porque no se ha exaltado a sí mismo. Me parece que el problema radica en que muchas personas no entienden que hay una diferencia entre la humildad y la humillación. Puede ser que la intercambien así los términos cuando en realidad pues son bastante diferentes. La humildad es una condición y una vinculación, es una situación y es una relación, no con las cosas, sino con personas, con los hombres y sobre todo con Dios. Y la humillación de la que se refiere acá en el mundo es con relación a cuando te hieren el orgullo del ser humano. Pero hay que tener cuenta que no es lo mismo la humillación frente al mundo y la humillación frente a Dios. Pues esta última ciertamente está justificada porque no somos dignos ni de estar en su pensamiento, mas sin embargo, Dios levanta el día tras día, porque piensa en nosotros y nos ama. Hay pocos ejemplos de modestia en nuestros días, hermanos y hermanas, o por lo menos que se dan a conocer. Usted no se ha fijado que en las noticias no te dan casi nunca nada bueno, y si te dan una noticia que te elevan el ánimo y la estima del mundo como tal, es un minuto en una hora. Pues mire, la modestia es uno de los frutos de la humildad. Y tal vez porque hay algunas personas que abusan de la confianza y ciertamente hieren y cogen ventaja de su bondad, es que muchas más personas no son modestas ni humildes. Pero hay una realidad. Aquella persona humilde, benigna y modesta es reconocida por otros. Por ejemplo, la modestia se manifiesta en el semblante. Unas personas y tú no los conoces, pero hay algo en esas personas que te hacen como confiar o descansar. El semblante, la mirada, las acciones, las costumbres, el mismo vestir de una persona humilde que no quiere estar con rimbombancia. Uno que tiene un corazón humilde no tiene ojos altivos, hermano y hermana, mas sin embargo su mirada es un bálsamo de paz. Los humildes se conocen por su manera de ser, son modestos en cuanto a su apariencia y sus costumbres. Ellos no se jactan de ser más importantes que los demás y no lucen cosas de gala ni otra cosa para llamar la atención ni el favor, ni que la opinión de otras personas sea alta en ellos. Cuando el corazón está lleno de humildad, el gran yo soy no se ve. ¿Por qué? Porque el yo soy está alineado a usted y no al que es Dios. Una pregunta puede venir a su mente, pues, ¿por qué ser humilde si a lo mejor alguna persona me va a coger de punto o abusa de mí? Pues ciertamente el mundo hace difícil la tarea o la encomienda de ser humilde. Las razones son poderosas porque no responden al mundo sino a Dios. Así es que hay que tener cuenta, hermano y hermana. ¿Usted es humilde para responderle al mundo o que el mundo le subleve su ego? ¿O usted es humilde para cumplir con la palabra de Dios, las virtudes que Él le da, que lo pone en el corazón y que le permite a usted, hermano y hermana, cumplir su mandato? Pues así le digo, hay varias razones por la cual uno debe de ser humilde. Mire, Dios así lo ordena en su palabra. Esa es la primera razón y la más importante de todas. Dios lo ordena, mire, y usted lo cumple. Dios manda que los santos, quiere decir los escogidos. Los escogidos somos todos los escogidos por el Señor. No venga a decir que es los de una religión o de otra, porque eso no fue lo que dije. Lo que digo es que todo aquel que abrió su corazón a Dios, que abrió y aceptó a Cristo como su Salvador, ese es escogido de Dios. Así es que
Dios manda a que todos se humillen bajo la poderosa mano de Dios, como lo encontramos en Primera de Pedro. Que se vistan de humildad, que se revistan de humildad. Lo vuelve y lo repite, tanto en Colosenses como en Primera de Pedro. Y que anden con toda humildad. Así es que mire, si usted hasta ahora no se ha enterado que Dios desea que nosotros seamos humildes, vaya a la palabra. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento está lleno de ese mensaje. Razón número 2, Dios se satisface con la humildad y la bendice. Lea Proverbios 16, lea Mateo capítulo 5. Dios da gracia a los que son humildes, dice en Santiago. Los que poseen la humildad son los mayores en el reino de Dios. Y en Proverbios 22 dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad, como le leí al principio del programa. La humildad, razón número 3, es la precursora de la exaltación verdadera. Mire, usted ha notado que la Biblia con frecuencia habla de la exaltación junto con la humildad. Sin embargo, no debemos tratar de humillarnos con la esperanza de ser exaltados. Eso es otra cosa. Si usted está haciendo una cosa para recibir un beneficio usted propio, ya está dañando la fórmula, hermano y hermana. Usted da sin mirar a quién, sin esperar nada. Lo da lo que sea, lo hace lo que sea, que está a favor de la escritura, de la palabra viva del Señor, porque así lo manda Dios, número 1 y número 2, en agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho por usted. No lo haga con la esperanza de que Dios le esté exaltando. Esto sería como el hombre humilde que se lo dice a sí mismo, que ya le mencioné. Mire qué humilde soy. El orgullo no lleva a nada bueno. Mire, ser un orgulloso es un desastre, mientras que la senda de la humildad siempre lleva a la exaltación. ¿Cuándo y cómo seremos exaltados? No debe de ser nuestra preocupación, pues esto está en manos de Dios, quien a su justo tiempo lo hará según su voluntad. Mire, Dios se encargará de todo eso. Lo que nos toca a nosotros es seguir en la humildad, confiar en Dios, obedecer su palabra, mantenernos al pie de la cruz y recordar que las promesas de Dios a los humildes son seguras. La razón número 4, Dios escucha las oraciones de los humildes. No se olvidó del clamor de los afligidos, así encontramos en el Salmo 9. Todo aquel que acude a Dios en humildad, Él oye sus oraciones. A nuestro Dios todopoderoso, hermano y hermana, le place contestar las oraciones de los mansos y humildes que vienen a Él con súplica y clamor. Hermanos, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar Prefiero a Cristo por Jesús Adrián Romero. Pausamos y regresamos. Pónganse de pie. Cruzar el Jordán, no voy tras fortuna ni prosperidad, no anhelo tesoros ni la bendición, no busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero
del mundo no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Dile al Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Tú eres mi tesoro, Jesús. Qué anhelo tan hermoso el preferir a Cristo, hermano y hermana, antes que tener cualquier otra cosa. El mundo, la sociedad, premia cuando usted tiene riquezas, cuando usted tiene muchas cosas que pueden ser cuantificables a nivel del mundo. Pero qué hermoso el anhelar simple y sencillamente a Cristo Jesús, estar en su presencia. Hermanos, eso es algo que llena ciertamente el ser de uno, que regocija el espíritu y el alma y ciertamente lo pone a uno en el Espíritu Santo, todo ese fuego ardiendo por Él. Prefiero a Cristo. Ciertamente es un tesoro que, mire, muchas personas entienden que está escondido. ¿Y sabe por qué está escondido? Porque uno mismo ha escondido y ha echado para atrás lo que es importante. Escondido porque nos distraemos con las cosas del mundo. Pero cuando tú a conciencia prefieres a Cristo Jesús, ese tesoro escondido
ya lo encontraste y puedes descansar en que ciertamente bendiciones te llegarán, pero te llegarán, ¿sabes por qué? Porque la bendición es precisamente que tú estás en la presencia divina del Salvador, nada más. Lo demás es bonanza que Dios quiera darte, hermano y hermana, porque le place y por gracia lo hace. Prefiere siempre a Cristo. Qué hermoso, hermanos, poder pausar en nuestros quehaceres en el día de hoy para examinarnos y ver qué tú prefieres. Mira, hermano, ¿tú prefieres la exaltación del mundo o prefieres la exaltación que Dios te da? Si tu respuesta es la exaltación de Dios, pues sencillamente, hermano y hermana, la manera de conseguirla, la manera de serte propicio de ella es vivir humildemente y ciertamente humillándote ante Él, porque no somos dignos, aunque usted haga y deshaga, ministerio tras ministerio, usted le dé comida a los hambrientos, todas esas cosas usted no la puede hacer para recibir su beneficio propio. Usted lo hace en agradecimiento y porque así la palabra lo dice. Vaya, hermano, con humildad y haga lo que tiene que hacer ciertamente, no esperando el regalo, porque el regalo, la bendición, es la salvación ya trabajada por Cristo Jesús. Humíllate ante Él poniendo a sus pies todo lo que eres, con sinceridad, con obediencia y por su gracia y amor. Ciertamente Él te exaltará. ¿Y por qué tú lo sabes? Porque la palabra del Señor te lo dice y la palabra del Señor es viva y es cierta y puedes tú fiar en Cristo Jesús. Bueno, continuando con el tema del día de hoy, la humildad. Es importante ver cómo el mundo divino y el mundo espiritual, quiero decir, no hay conflicto entre la humildad y la exaltación. ¿Ve? En el mundo secular, que es todo lo contrario, es por medio de la humildad. Bueno, en el mundo secular, si tú te trabajas en humildad, pues entonces no vas a ser exaltado. Si tú, al contrario de la humildad, estás trabajando para tener tu ego inflado, pues entonces vas a obtener cosas y la gente te exalta. Si esa es tu manera de pensar, pues entonces ciertamente estás en conflicto, porque en el mundo de Dios, en lo divino, en lo espiritual, no hay conflicto. Quiere decir que la humildad y la exaltación van de mano en mano. ¿Ok? Así es que tenemos que recordar que de la manera en que mide el mundo no es la misma manera que mide Dios. Sin embargo, no debe de ser la exaltación lo que buscamos, más sí el obedecer, el amar a Dios sobre todas las cosas, reconociendo su magnífico amor, misericordia y bondad. Pero como todo en la vida, el ser humano se busca maneras de fingir y parecer ser lo que no es. Se olvida el hombre que no hay nada escondido para Dios. Pero mire, es real esto. La humildad fingida. Y si usted no me cree, vaya a Colosenses. Es que a mí me encantan las escrituras. Colosenses en el capítulo 2, versículo 18, que dice que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad. Cuando te está diciendo haciendo alarde de humildad, quiere decir que no es cierta. Tú estás diciendo que eres humilde, como aquel de verdad. Y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Esto es, hermano y hermana, humildad falsa y fingida. Esta existe cuando la misma es exaltada por uno mismo, cuando reconoces que la tienes y te pavoneas, como decimos en mi pueblo, te pavoneas en ella. Cuando se la reconoces a otro y la codicias, esa es otra manera de tener una humildad falsa.
o fingida. Hay muchas maneras de que la misma sea fingida y el cristiano debe de cuidarse grandemente de no caer en esto y permitir, hermanos, que sea Dios quien le exalte a su tiempo y a su manera. Es la voluntad de Dios que seamos exaltados. Dios siempre ha querido, quiere y querrá todo lo mejor para nosotros. Pero su camino a la exaltación es distinto que el camino que llevan los que quieren exaltarse a sí mismos. Mire, su rumbo es distinto. Su destino también lo es. La exaltación a la que aspira el hombre siempre exalta su propia voluntad carnal. ¿Ve? La del mundo. Mientras que Dios desea exaltar al hombre según su imagen. Recuerde que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, el imago Dei, su imagen y el propósito de Él. Así es que recuerde, parecernos más y más a Jesús debe de ser nuestro norte. Y todo lo que tenemos y hacemos es con un propósito específico que Dios nos ha marcado y encomendado. Para esto, la carne tiene que estar muerta de tal manera que no responda a los deseos carnales. Esto es parte de ser nuevas criaturas en Cristo, al intencionalmente dejar atrás nuestro viejo proceder, nuestra vieja conducta y abrirle paso a lo nuevo que Dios nos ha dado y hecho. Algunos piensan que los dones espirituales exaltan a la persona que los posee y por eso lo buscan con empeño, hermanos, pero la verdad es que el que recibe dones espirituales auténticos tiene que humillarse más, crucificar más esa carne, lo mundano y entregarse más a Dios, pues a través de ellos quien se glorifica es Dios, Dios quien no te ha dejado a pesar de todo, quien sigue poniendo la confianza en ti, pues recuerde que Dios nos ama y tiene esperanza en su creación, pues sabe cuál es nuestra naturaleza y todo lo que existe, hermano, amigo y amiga, es por Él. Dios no da dones espirituales para promover nuestras propias metas y aspiraciones. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, hermano, ya estamos entrando ya mismo en los minutos finales de nuestro programa del día de hoy, con un mensaje que el Señor ha puesto para que usted entienda y pueda y tenga la oportunidad de examinar su proceder y examinar cuál es su motivación. Así es que ya entrando en estos minutos finales de la edición del programa del día de hoy, primero que nada le doy las gracias por su compañía, pero también los exhorto, hermanos, a que busquen del Señor. No busquen la humildad ni como el mundo aparenta darla, ni tampoco por las bendiciones que la misma trae, pues entienda que la exaltación de nuestro ser es dada por Dios cuando en humillación y en obediencia vamos a Él por su amor y vivimos una vida humilde que no necesita el reconocimiento de nadie, pues por sus obras el mundo te conocerá. Que tu motivo, amigo y amiga Radio Escucha, que tu motivo para ser humilde sea el correcto. La humildad de Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Recuerde, hermano y hermana, que es muy fácil seguir los preceptos del mundo. Hemos hablado en programas anteriores cómo somos, ¿qué te puedo decir? Dirigidos por las ideas del mundo, porque en el mundo vivimos y alrededor nuestro hay de muchas distracciones o lo que en inglés se llama el peer pressure, la presión de grupo, y tú quieres ser parte del grupo y por lo tanto te dejas presionar y se te olvida y pierdes de vista lo que es importante y te distraes con lo que te aleja
de la palabra de vida, de la palabra de verdad, de la luz que es lámpara en tu camino, lumbrera a tu caminar y luz a tus pies. No debemos nunca de poner al mismo nivel los preceptos divinos a los que dicta la sociedad, y mucho menos dejarnos presionar por el mundo, pues todo lo que logremos aquí en el mundo, recuerda, amigo y amiga, es efímero. Más duradero y eterno es lo que en tu corazón deposites al profundizar en la relación con Dios a través de las manifestaciones de la naturaleza de Cristo Jesús. Muchas veces a los seres humanos se les crece la cabeza, como uno le dice, o se hincha la cabeza cuando otros los van elogiando. Y muchas veces estos seres humanos buscan ser elogiados. Ruega y está pendiente, hermano y hermana, amigo y amiga Radio Escucha, que tú no seas uno de estos, que no se te llene tu ego y mucho menos que tú mismo te idolatres, porque mientras más alto te posiciones, más dura será la caída. Mire, muchas personas se equivocan y, por ejemplo, en las iglesias, mira, idolatran a todo, idolatran los pastores, idolatran los líderes de los ministerios, idolatran tantas cosas. Y ciertamente, si uno tiene un líder espiritual, uno le da gracias a Dios, uno ora por ese líder espiritual, ¿ve? Para que sea ese líder fiel al llamado que ha recibido. Pero uno no puede olvidarse de la naturaleza humana, de ese pecado original. Y le voy a decir una cosa, muchas veces estos líderes espirituales pecan voluntariamente y justifican el pecar. ¿Cuántas noticias no hemos escuchado de barbaridades que hacen los pastores o que hacen los líderes en las iglesias? Y eso es una cosa que cuando uno despierta y abre los ojos dice, pero ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Idolatrando a los pastores, idolatrando a ese líder, idolatrando a cualquier cosa. Mire, no solamente son personas, acuérdese del dinero, muchas personas idolatran el dinero se convierte en su Dios. Debe de tener cuidado, hermano y hermana, no vaya a caer en ese tipo de conducta, porque después de todo, pues usted va a ser el perjudicado. Hermanos, tenga cuenta que usted no caiga en eso. Todos somos seres humanos, todos estamos tocados por el pecado, ciertamente. Por lo tanto, somos todos iguales, independientemente del rol que tengamos dentro de las instituciones. Es por eso que debemos de vivir en oración y vigilantes, vigilando grandemente para que no caigamos de la gracia de Dios. Intencionalmente, yo exhorto a todos los pastores y a todos los líderes a que se examinen diariamente, y si tú encuentras algo que está fuera de la palabra de Dios, fuera de los designios de Él, fuera de la obediencia que le debemos, hagamos un alto, rectifiquemos, nos pongamos en oración, nos pongamos en ayuna y le pidamos al Señor que podamos honrar su nombre y honrar y darle gloria y todo eso cuando somos fieles a Él. No para engrandecernos nosotros, sino para darle gloria y alabanza al que la merece, a Dios. No te hagas un ídolo de ti mismo ni a nadie. Solo Dios está en su trono y nadie ni nada lo puede destronar. Que tu oración sea recibir la paz que la humildad y obediencia te brindan. Que tu preocupación, amigo y amiga Radio Escucha, sea el obedecer al Creador y no si eres exaltado o no, y mucho menos cuándo y cómo. Déjale eso al Señor, eso le toca a Él. Dios dirá cuándo, cómo, dónde y por qué. Como le plazca a Él, por su gracia así lo hará. Mira a Cristo Jesús. Él es nuestro modelo a seguir y verás que en su sencillez está la fórmula para que tú
amigo creyente, puedas vivir en paz y en gozo. Amén y amén. Recuerde, hermanos Radio Escucha, que nos reunimos la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación todos los domingos a las 11 de la mañana. Y que te hago una invitación especialísima a ti, a que si no tienes una iglesia en donde congregarte, vengas y nos visites a la 3016 West Vine Street. 3016 West Vine Street en la 192 de la ciudad de Kissimmee. Y de igual manera que nos llames al 407-414-8577. 407-414-8577. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Me despido esperando que la palabra de Dios le haya ministrado y bendecido grandemente, haya reavivado su esperanza y fe de que en Cristo todo es posible, pues hay propósito en tu vida. Les exhorto a que viva una vida regocijada en Cristo Jesús a pesar de los embates de la vida, pues es Él quien trae a nosotros tanto amor y paz y gracia, pues le place a Él crear y sostener su creación. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Recibe el mensaje del día de hoy, hermano y hermana. Así es que terminamos esta transmisión dándote las gracias por haberme acompañado en esta hora. Será hasta la próxima. Sean siempre bendecidos. Chequea esto para la música y programas más pegados. Solo hay una. 1220 AM, donde pica el peje primero. La 1220.